es un objetivo ambicioso porque no es solo colocar los parques eólicos, sino que es también aumentar las redes de transmisión. Y ahí es donde yo veo más bien el cuello de botella. Yo hace mucho tiempo pues soy un partícipe activo de decirle al mundo, vea, está muy bien, haga todos los parques solares y todos los eólicos que quiera, pero no descuide la red de transmisión, porque es que en el tiempo que uno construye una red de transmisión puede hacer 6 parques solares, por decir algo. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Hoy me acompaña Sebastián Moncada y vamos a hablar con Luis Miguel Bedoya. Él es ingeniero electricista, pero antes de empezar a conversar, les quiero recordar que este año vamos a abordar 5 temas, todos relacionados con el medio ambiente, y son las energías, los ecosistemas, las tecnologías, los negocios y la alimentación. Si ustedes tienen interés en algún tema específico dentro de estas 5 líneas, por favor, escríbanos, cuéntenos, y si conocen personas que nos pueden informar sobre esos temas que quieran pues conversar con nosotros en el podcast, por favor, contáctenos con esas personas. Hola Sebas, hola Luis Miguel, ¿cómo están? Hola Juana, hola Sebas, muy bien, ¿ustedes cómo les va? Hola Juana, Luis Miguel, ¿qué más? Muy bien, muy contentos de estar esta tarde otra vez conversando sobre asuntos relacionados con el medio ambiente. Específicamente vamos a hablar de la energía eólica. Luis Miguel Bedoya es ingeniero electricista y nos acompañas desde dónde, Luis Miguel. Desde Barranquilla estoy ahorita. Ah, pero ¿tienes un trabajo allá o no tiene nada que ver? No, nada que ver, pero creo que es uno de los lugares propicios para hablar de energía eólica realmente acá en el país. Debe estar haciendo una brisa deliciosa en este momento. Tal cual, está toda la brisa carnavalera, entonces ahí es donde uno ve el potencial real. Qué maravilla. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo llegaste a las energías renovables y específicamente cuál ha sido tu relación con la energía eólica. Bueno, pues como dijiste, soy ingeniero electricista. Eh, Desarrollé gran parte de mi carrera construyendo y haciendo mantenimiento a redes de transmisión en Colombia, en Ecuador y conociendo el país de Perú pues también para este tipo de proyectos, ¿cierto? Eso fue hasta mediados del año pasado, del antepasado, el 2021, que decidí pues salir del todo del proceso de las líneas y de las subestaciones y encontré pues inicialmente en una práctica como independiente que había mucho potencial por desarrollar energías renovables en el país. Entonces empecé a trabajar con el tema, a ir a foros, a ir conociendo más empresas, ir trayendo posibles inversionistas y posibles desarrolladores de proyectos acá a Colombia. Entonces así he ido desarrollando pues todo el tema de energías renovables y de la que vamos a hablar hoy en particular, que es la energía eólica, que a mí me parece que aparte de que tiene un potencial enorme, pues la tecnología es una cosa de loco realmente, todo lo que trae detrás. ¿Cómo hiciste ese descubrimiento? Cuéntanos en qué momento dijiste, aquí hay mucho potencial por el lado de las energías renovables, Colombia sí va a poder hacer la transición. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Bueno, realmente el tema de transiciones viene dado por la apertura del país. El país siempre ha estado muy abierto a la transición energética desde hace bastantes años. Ha habido leyes que pavimentaron el camino para que pueda entrar la transición energética, ¿cierto? Se demora un poco más porque un proyecto energético pues requiere una inversión bastante alta. Un proyecto grande siempre va a requerir unas inversiones que el país no está acostumbrado a tener en este tipo de procesos, entonces por eso se ha demorado.
el potencial, pues a raíz de que hay toda una parte del gobierno apoyando esto, el potencial yo lo empiezo a ver cuando empiezan a salir las cartillas de la UME, donde la UME muestra el potencial realmente que hay de energía eólica y de energía renovable en Colombia. Estamos hablando que solo en energía eólica, pues el potencial es de alrededor de 50 gigas. ¿Eso qué quiere decir de 50 gigavatios? Eso quiere decir prácticamente lo que genera Colombia hoy multiplicado por 3. ¿Y de qué depende que Colombia sea un buen lugar para eso? ¿De qué depende ese potencial en términos geográficos o del ecosistema? No sé. Eh, Nuestra ubicación geográfica da mucho potencial porque nosotros estamos de frente hacia el Océano Atlántico, hacia el Mar Caribe, ¿cierto? Y es una zona donde no llegan huracanes, pero sí nos llegan los vientos huracanados posteriores a los huracanes. Entonces, no tenemos el riesgo, pero sí tenemos las ventajas de los vientos fríos y calientes, los calientes que vienen del océano, los fríos que salen de la parte de la tierra, de las cordilleras, que eso lo que hace es que los vientos, o las ráfagas frías y calientes mejor, que lo que hace es que haya potencial de viento. Entonces, eso es lo que nos ayuda en la ubicación de donde estamos ahorita. Bueno, yo quiero devolverme un poquito como a lo básico. Pues entendamos primero qué es la energía eólica, o sea, cómo funciona. Ah, bueno, eso, pues digamos que todo tiene un componente mitológico, porque eólica viene de Eolos, que era el dios de los vientos, ¿cierto? En la mitología griega. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la generación de energía, como decía la propaganda de Tarrito Rojo, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ¿qué es la energía eólica? Es la transformación de viento en energía eléctrica. ¿Cómo la transformamos? Ahí es un método que es por rotor, que es similar a cómo funciona un taladro. Pues un taladro es al revés, uno le mete energía eléctrica y hace rotación. Acá es todo lo contrario, el viento hace rotar la parte que se llama rotor, pues valga la redundancia, del generador, y este produce energía eléctrica a la salida. Entonces digamos que pues eso tiene una serie de estudios detrás y muchos años de ir potencializando la tecnología y de irla reduciendo en tamaño y en costos para que nos encontremos en el punto donde estamos ahora, pero así es que parte el potencial de generación. Vale, comprendido. Entonces, va a generar más energía, digamos, se va a generar más energía donde haya más vientos, claramente. Y ahora entonces ahí nos devolvemos a lo que hablabas ahorita de, claro, hay más vientos en algunas zonas del Caribe o hay más vientos en donde se encuentran vientos fríos y vientos calientes. ¿Dónde funciona, digamos, la energía eólica mejor? ¿Y solamente estamos hablando de aguas o también estamos hablando de tierra? Eh, pues energía eólica nosotros podemos tener en muchas partes del país, ¿cierto? El Valle del Cauca, por decir, donde termina la cordillera y empieza el Valle del Cauca, ahí hay potenciales de viento bastante altos, pero realmente la joya de la corona en cuanto a energías en Colombia sigue siendo la Guajira. Pues en la Guajira hay un potencial eólico y solar también que es demasiado grande. También ahorita se ha descubierto mucho potencial en energía eólica offshore, que para mí es realmente la parte más interesante de la ingeniería eléctrica, la energía eólica offshore. Eh, Bastante potencial en los departamentos de Bolívar y de Atlántico, hacia las afueras, o sea, mar adentro. Digamos que si se puede llegar a utilizar toda esa energía, ahí es donde viene una incógnita, porque como les decía, pues es un potencial casi 4 veces lo que ya tiene el país. Entonces, si corremos a generar toda esa energía, ¿para qué la vamos a generar? ¿En qué la vamos a usar, cierto? Entonces ahí es donde de pronto tienen que venir las otras etapas de la cadena de la energía a apoyar esa generación. Más automóviles eléctricos para poder utilizar este potencial en carga, más generación de hidrógeno verde para que esta energía eléctrica combinada pues con el agua pueda generar hidrógeno como combustible. Entonces el potencial está ahí, la utilización depende de en qué la vamos a utilizar. Mencionaste la energía eólica offshore. ¿Nos puedes explicar mejor ese concepto y qué otros tipos de energía eólica
existen o de estructuras o de infraestructura que permita generar energía eólica. ¿Cuáles son esos tipos? Bueno, realmente la energía eólica es una, ¿cierto? Es la del viento. De ahí para allá que viene. Hay diferentes tipos de generadores. Hay generadores como los que siempre vemos que son de aspas grandes que van girando. Ese es un generador normal. Hay generadores de aspas verticales que se están desarrollando mucho, por decir, en Estambul. Hay un proyecto muy bueno que es en las estaciones donde pasa el bus, hay estos generadores verticales. Entonces, el mismo viento que producen los buses cuando van pasando, hacen rotar el rotor vertical y generan energía para las propias estaciones. Entonces, esas son muchas formas que se puede transformar la energía del viento en energía eléctrica. La diferencia con la energía eólica offshore a la onshore es que la onshore es la que está en tierra y la offshore está mar adentro. Entonces esa realmente es la diferencia. El potencial, digamos, offshore es mucho mayor porque hay cosas que disminuyen el potencial de viento en la superficie, que es los árboles, la misma tierra, a veces las reservas de coral también hacen que los vientos cambien, pero si uno está mar adentro no hay nada que calme esos vientos. Entonces ahí es donde hay muchísimo más potencial y hay países que han explotado este potencial pues de una manera grandísima como son China, Noruega, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Taiwán. Ellos aprovechan mucho la energía eólica offshore. ¿Y Ahí, cuál es la diferencia en cuanto a los costos entre la energía eólica que se genera en el mar y la que se genera en tierra? Si uno se va al componente puntual, o sea, a cada uno de los generadores, digamos que sus costos son muy similares. ¿Cuál es el mayor problema? Que la energía eléctrica ha evolucionado mucho, pero todavía nos toca transmitirla por cables. Digamos que hay alguna serie de experimentos que yo no puedo hablar al respecto porque no los conozco, no, y no puedo dar fe de que funcionen o no funcionen, pero la energía eléctrica se sigue transportando por cables. Entonces, si la tenemos en tierra, pues ya tenemos toda una manera de transportarla que la conocemos, que son las redes de alta tensión aéreas. Colombia tiene una red de alta tensión aérea bastante robusta, realmente siempre ha sido una muy robusta, pues después del apagón del 94 y de ahí para acá se ha ido robusteciendo, entonces es más fácil conectarla. Si vamos a hacer parques offshore, nos toca transmitir esa energía desde el mar, primero hasta tierra y después meterla a la parte interconectada. Y obviamente pues transmitir la energía por el agua requiere unos cables especiales con protecciones encauchetadas bastante grandes. Esos cables irían submarinos, entonces hay que mirar si quedan a media altura o en el fondo, qué impacto ambiental puede tener, qué impacto en las embarcaciones. Entonces tiene bastantes costos asociados de más. A mí me gustó mucho lo que contaste sobre las estaciones de buses y entonces se me ocurre preguntarte qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos de la posibilidad de tener generadores de energía eólica en las casas o en algunos, por lo menos en las personas que tienen, no sé, fincas o que están en lugares donde hay bastante viento. ¿Eso existe? ¿Eso ya se está dando o todavía estamos lejos de poder generar, digamos, nuestra propia energía en casa? Bueno, hay países donde se tiene generación local, ¿cierto? Cada uno en su casa tiene un generador eólico y suple alguna parte de su energía. Acá en Colombia, digamos que si uno va a las fincas, hay algunas fincas que aprovechan el potencial eólico de diferentes maneras. Algunas tienen pequeños generadores que les dan la carga eléctrica para las cercas. Algunas tienen eso conectado a alguna bomba para subir el agua de los pozos. Entonces, digamos que todo este tipo de tecnologías no son nuevas, han ido evolucionando y cada que van evolucionando, pues van disminuyendo sus costos. Realmente para que cualquier tipo de energía eléctrica se masifique o cualquier tipo de generación se masifique, lo que se necesita es seguir disminuyendo los costos a tal punto de que para las personas no sea una decisión de que de pronto empañe su futuro económico, sino que sea simplemente como un gasto recurrente y no tendrían ningún problema. Bueno, hablemos del impacto ambiental de los parques. ¿Qué daño causan los parques de energía eólica?
Bueno, ahí hay dos tipos de parques, ¿cierto? Ahí los podemos mirar como los en tierra y los offshore, ¿cierto? Digamos que en tierra van a tener un impacto similar al que tiene cualquier obra de infraestructura grande. Nadie puede negar que tienen impactos ambientales, solo que cuando uno va a largo plazo, la disminución de gases de efecto invernadero es lo que los hace atractivos hacia el medio ambiente, ¿cierto? Pero si uno va a construir un parque, de entrada tiene que inyectarle a la tierra lo que puede ser el agente más contaminante que es el concreto. Entonces toca hacer excavaciones, amarrar acero e inyectarle cantidades grandísimas de concreto a la tierra. Ahí hay un impacto ambiental. Segundo, cuando uno empieza a hacer movimientos de tierras, que llegan máquinas, que llegan camiones a zonas que antes eran inexplotadas de cualquier manera, pues ahí hay una evacuación forzosa de especies. Ahí no es como que es su ruta normal de movimiento, sino que cambian. También ya cuando los parques están instalados, pues se colocan obstáculos aéreos para las aves que antes no habían, para las aves del lugar. Entonces sí se ha visto en algunos casos que las rutas migratorias de las aves se ven afectadas por estos parques. Entonces, pues ahí siempre va de la mano los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental donde buscan es mitigar estos riesgos al máximo, porque pues siempre que uno toma una decisión en lo que sea, está diciéndole sí o no a otra cosa. Entonces, pues las decisiones se deben tomar eh, afectando algunas cosas, pero hay que buscar la manera en que afecte menos y pues esta es uno de los tipos de generación que menos afecta en gases de efecto invernadero. Entonces, a colocar en una balanza algunos efectos a medio ambiente. Sí, yo creo que he escuchado mucho, sobre todo en Europa, pues como la gente quejándose como de ese impacto, sobre todo como en las aves, que es como muy visible, pero parece como que ya las aspas de última generación son un poco más, pues, o evitan ese tipo de problemas con las aves. Pero también hay como un problema, o la gente también a veces se queja del paisaje, pues como que hubiera una contaminación visual generada por ver las aspas ahí. Sí, eso, no, y eso es verdad, por decir, cuando yo trabajaba en el tema de líneas de transmisión, me acuerdo que había unas personas que se quejaban de que las torres les iban a dañar el paisaje y usted es imposible que usted le niegue eso a una persona, pues si usted está acostumbrado a ver una montaña, un bosque virgen y de un momento a otro le ponen una torre de 40 metros, pues eso le va a impactar ambientalmente lo que usted ve. Y lo mismo pasa con los generadores eólicos, pues es que hay generadores de más de 100 metros de altura y para que esto soporte, pues imagínense el diámetro que debe tener. Entonces, como tener más edificios. Entonces, sí hay un impacto visual, eh, pero igual, pues ahí hay que tratar de sopesar unas cosas con otras, porque pues somos una especie que ha evolucionado gracias a la energía. La evolución del hombre inició prácticamente desde que pudimos hacer fuego o manipular el fuego, que es la primera forma de transformar una energía en otra. Entonces, para seguir evolucionando como especie, pues nos toca tomar este tipo de decisiones. ¿Y cuál es el ciclo de vida? ¿En cuánto tiempo podemos decir que se recupera, digamos, ese impacto ambiental implementando la energía eólica? Pues que son impactos completamente diferentes, ¿cierto? Digamos que Sí. un parque eólico, desde el momento en que uno lo instale, pues ya tiene la ventaja que sabe que desde ese momento no está supliendo con carbono, con gas o con petróleo la generación de energía. Que hay que decirlo, pues Colombia no es un país altamente contaminante para su producción de energía. Nuestra producción de energía pues es en su mayoría hidroeléctrica, tenemos un componente muy bajo en eólico y un componente muy bajo también en solar y algún componente en térmica que creo yo desde el punto de vista eléctrico siempre se debe mantener por calidad de la energía y por temas de, de que siempre haya un recurrente o un backup. Eso es necesario para el sistema, ¿cierto? ¿Qué Eh, es un backup en términos de energía y de electricidad? bueno, digamos que Colombia tiene muchos generadores hidroeléctricos. El más conocido ahora por todo lo que ha pasado de Hidroituango, ¿cierto? Entonces, en el momento en que alguna de las máquinas de Hidroituango no pueda generar energía,
nosotros tenemos muchos generadores térmicos en todo el país, que son los que empezarían a quemar carbón o gas para suplir esa energía que no está dando Hidroituango en el momento, por dar un ejemplo. Entonces siempre se necesita porque la energía térmica es la que puede responder más fácil. La ¿Es eólica más depende del estable? viento. Ok. Es controlable, más que Ah, estable, es controlable. Las otras dependen mucho de los factores externos. entiendo. Entonces, pues nosotros podemos suplir automáticamente gastos de gases de efecto invernadero, pero pues ya las rutas migratorias de un ave o de alguna especie, pues tienen que pasar una o dos generaciones, pues ahí sabrán más los zoólogos cuántas generaciones pueden pasar para que una especie pueda cambiar su ruta migratoria. Y pues donde Ujú. haya tala de árboles y eso, pues ahí sí, así uno siembre el árbol en otro lado, o siembre 100 árboles, pues el de ese lado ya no está. Digamos que ahí Sí. depende de qué tan purista quiera ser uno, pero sí, sí es difícil medir en cuánto tiempo se puede recuperar ese impacto. Bueno, invitamos a los biólogos que nos estén escuchando a que nos resuelvan también esas dudas. Eh, bueno, a mí me gustaría un poquito también, ahorita tocaste como el tema de digamos, de cómo garantizar el flujo de energía constante. Y ese es un tema que siempre es como un punto, por decirlo así, un punto débil de la energía eólica, porque los vientos no están soplando todo el tiempo. ¿Qué, qué se puede hacer para compensar eso desde ya o desde el sistema? ¿Cómo se debe diseñar el sistema para tener ese factor de variabilidad de los vientos en cuenta? Bueno, la transición energética pues es una realidad a nivel mundial, ¿cierto? Y es transición porque están llegando muchas tecnologías que posiblemente queden algunas, pero otras son transitorias, ¿cierto? Unas de las que están ahorita, que son muy importantes, es el almacenamiento de energía eléctrica, las baterías. Uno dirá, no, pues que toda la vida han existido baterías, obvio. Y uno siempre ha tenido la batería del control, la del reloj, siempre ha habido baterías, ya llevan muchos años con nosotros, pero ahorita se están implementando a escalas masivas, donde toda la energía que genere un parque se puede llegar a almacenar. ¿Para qué? Para que en los momentos en que no esté generando, esta energía almacenada se inyecte al sistema. Digamos que hay estudios, hay parques ya muy grandes, en Colombia todavía no hay, creo que por ahí hay una iniciativa entre ISA y EPM y varias empresas para hacer un parque de estos de pruebas. Estamos en el camino correcto, pues vamos en la dirección que es, pero todavía es una tecnología que no está muy madura y aparte de que no está muy madura, pues los costos siguen siendo muy altos para de pronto implementarlo en el país. Pero hacia allá vamos, la energía, no solo la eólica, sino que la solar va a empezar un periodo donde se va a enfocar mucho en el almacenamiento para posteriormente poderlo entregar a la red. Entiendo. Ahorita nos hablaste también sobre mapas de la UP. De hecho, yo estaba por acá mirando en internet qué son. Hablarnos un poquito y bueno, y también ya saben que se encuentran en internet, entonces si les interesa este tema lo pueden ir a consultar. ¿Qué nos Bueno, dicen pues esos mapas? ¿Cómo se leen? la USME es la Unidad de Planeamiento Minero Energético. Ellos son los que están encargados de decir hacia dónde vamos como país en todo lo que es minas y energía. ¿Por qué? Porque pues son recursos que vamos a tener que utilizar y no podemos esperar como, ay, se nos acabó, vamos a buscar más. No, tenemos que ir siempre un paso adelante. La UME tiene escalas de planeamiento de la red, que realmente ahí también toca preguntarle a alguien de la UME, porque ellos a veces hacen 2, 8, 10 y 12 años. No sé si habrá otras ventanas. Entonces, con esto, ellos siempre van monitoreando el potencial que tiene el país en cada tipo de energía. Al que me refiero específicamente es uno que nos muestra el mapa de Colombia y nos muestra las zonas donde hay más potencial eólico y nos dice cuál es el potencial. También hay mapas de esto para el potencial de energía solar, hay mapas de esto para el potencial de energía geotérmica, que la tenemos hacia el sur del país y hacia la zona de Manizales, o sea, donde hay volcanes, tenemos potencial de energía geotérmica. Entonces, eso es lo que nos dicen estos mapas. Genial. Bueno, y digamos que con todos los objetivos de producir energías más limpias, de reducir emisiones, no solo de Colombia, sino de muchos países, eh,
digamos, ¿hay algún porcentaje, algún objetivo que se quiera lograr en cuanto a la producción de energía eólica, que cierto porcentaje de la energía del país sea generada a través de energía eólica? Pues digamos que hay un dato que está escrito que son 9 gigavatios para el año 9 gigavatios para el año 2050. Eso es estar hablando más o menos de la mitad de lo que consumiría el país en ese momento. Eh, es un objetivo ambicioso porque no es solo colocar los parques eólicos, sino que es también aumentar las redes de transmisión. Y ahí es donde yo veo más bien el cuello de botella. Yo hace mucho tiempo pues soy un partícipe activo de decirle al mundo, vea, está muy bien, haga todos los parques solares y todos los eólicos que quiera, pero no descuide la red de transmisión, porque es que en el tiempo en que uno construye una red de transmisión puede hacer 6 parques solares, por decir algo, y 1 o 2 eólicos, entonces siempre el cuello de botella va a ser la transmisión. Eh, no sé si alcance a cumplirse ese objetivo a miras de todo lo que hay que hacer en transmisión, porque sería todo el potencial eólico está en el norte del país y nuestras redes siempre han estado hechas para que del centro del país, que es donde está la energía hidroeléctrica, principalmente del Tolima, Caldas y Antioquia, se lleve la energía hacia el resto de departamentos. Entonces ahí toca robustecer las redes, porque vamos a tener más generación en el norte y hay que hacer redes directas prácticamente de La Guajira hacia Bogotá y hacia Medellín, que es donde hay la mayor parte del consumo de la energía. Ayer vi una noticia que desde la JEP, el Grupo de Energía de Bogotá, dicen que hay que ayudar a que salgan estos proyectos de transmisión porque podría haber riesgos de apagones, ¿cierto? ¿Por qué es? Porque es que los proyectos de transmisión, esos impactan muchísimo a muchas comunidades. Entonces yo no impacto un solo municipio, sino que si yo le nombro una red de transmisión entre La Guajira y Bogotá, pues vamos a impactar casi la mitad de municipios del país de una vez. Entonces hay que negociar con muchas comunidades, hay muchos planes de manejo ambiental y esto lo que hace es que esos proyectos sean muy lentos en desarrollar. Entonces, si no le siguen los pasos los proyectos de transmisión, pues la energía eólica se va a quedar en algo muy bonito, en historias bonitas para tener 9 gigavatios o 50 gigavatios, que es el potencial, pero que no los vamos a poder desarrollar. Ujú. Ahorita nos hablabas también sobre, digamos, sobre todo el potencial que esto tiene, ¿cierto? Hablemos, danos más datos o danos más información sobre qué potencial ves vos o qué potencial sabemos que existe en la generación de energía eléctrica en el país, de la energía eólica, perdón, en el país. Pues en términos globales o en términos de números son estos 50 gigavatios. Ese es el potencial que hay hasta hoy. Digamos que si hoy pudiéramos colocar sí, redes y sistemas de generación eólica en todo el país, tendríamos para sacar ese potencial. Ahí es donde tenemos que mirar en qué lo vamos a utilizar, ¿cierto? Yo soy partidario completamente de que nos volvamos desarrolladores del hidrógeno verde. El hidrógeno verde para mí, puede que me equivoque, va a ser el combustible del futuro, porque el hidrógeno ya funciona como combustible, ya digamos que en Europa, creo que es en Alemania que hay trenes funcionando con esto, pruebas piloto obviamente, hay pruebas de barcos y el hidrógeno pues tiene el potencial de ser transportado en buques. Entonces digamos que Colombia si llega a utilizar todo este potencial para la generación de hidrógeno, nos podemos volver como decir un país como Qatar hoy en día que exporta es gas licuado de petróleo. Nosotros exportaríamos otro tipo de combustible. Entonces, digamos que hacia donde vayamos a ir es muy importante pensar en qué vamos a consumir esa energía, porque el potencial en el resto de energías en la que más sabemos utilizar, que es la hidroeléctrica, pues cubriría toda la demanda energética de energía eléctrica en el país. Entonces hay que saber hacia dónde llevarlo. Se habla de 34 posibles proyectos a nivel nacional de energía eólica, pues eso es un número muy grande. Hay que esperar a ver cómo se explotan y realmente para poderlos explotar, pues primero definir en qué vamos a utilizar esa energía y segundo, hay que robustecer la red de transmisión. Bueno, aprovecho para invitarlos nuevamente a que oigan nuestro episodio sobre hidrógeno verde. Ya tuvimos un invitado que nos habló de ese tema, una invitada que nos habló sobre hidrógeno verde. Entonces, pues para que lo busquen y si no conocen mucho sobre el tema o si quieren conocer un poquito más, pues ahí van a encontrar
muy buena información. Tuvimos un invitado que habló sobre hidrógeno verde, una invitada que habló sobre energías renovables. Solo Bueno, está bien. aclarar eso. Está bien. No sé por qué recordaba como si hubiera sido una mujer. Bueno, sigamos con la de energía eólica. Para las empresas es rentable invertir en la energía eólica. Depende para qué empresa, porque si es que yo voy a invertir en energía eólica para suplir mi energía, no, hoy en día no es rentable. Este tipo de energías por lo general vienen subsidiados, en la mayoría de países tienen algún tipo de subsidio porque eh, construir un parque para generar cualquier cantidad de energía eólica cuesta el doble de lo que costaría para generar energía solar. Entonces, realmente es una de las formas de generación de energía que es más cara en su CAPEX, entonces su inversión inicial es bastante alta y en el tiempo en que se logra traer o recuperar esa inversión son tiempos muy largos, entre 20 y 25 años. Entonces, digamos que realmente algún tipo de compañía que quisiera hacer esto, yo creería que hoy en día preferiría invertir esa plata en el core de su negocio y seguir utilizando la energía convencional que ya tiene. Entonces ahí es donde también es un reto importante, hasta que esto no se vuelva asequible económicamente, no, es muy duro que se masifique. ¿No existen todavía incentivos para las personas o las empresas que quisieran iniciar un proyecto de energía eólica en el país? Sí, acá en Colombia hay una ley que da incentivos tributarios y ambientales a quienes utilicen energía renovable, ¿cierto? Entonces, pues realmente los incentivos son buenos. La mayoría de gente que ha tratado de ellos dice que acceder es la parte complicada, que la ley está escrita, pero poder demostrar toda la tramitología es muy compleja. Y aparte, pues de todas maneras, la inversión es muy alta todavía. Entonces, el incentivo para el pequeño no alcanza a compensar la inversión. En los grandes parques sí compensa la inversión porque pues como son figuras tan grandes, ya hay una economía de escala donde hay menores costos de materiales, la mano de obra se puede masificar, se pueden colocar más infraestructura mecanizada para hacer todo más rápido, pero a una escala pequeña o mediana sigue siendo muy complicado el tema de la energía eólica. De hecho, acá en Colombia el primer parque que hubo, el Jepirache, es bastante pequeño pues en cuanto a generación, pero fue más bien una apuesta por el futuro, por probar el tipo de energía. No sé hasta qué punto sea rentable, pero sí fue más una apuesta como para mirar el potencial que tenía esa zona de La Guajira. ¿Y cómo repercute en los costos que asume el consumidor en energía, digamos, la implementación o la generación de energía eólica de una manera más generalizada? ¿Cómo se traduciría eso en los precios de la energía para el consumidor final? Bueno, digamos que cuando uno mira la factura que le llega a uno, siempre tiene varios componentes. El componente de generación, de transmisión, de distribución, dependiendo, pues esa es toda la cadena de la energía, ¿cierto? Esto impactaría únicamente en el primer componente, que es el componente de generación. En teoría debería impactar ahí, ¿cierto? Pero realmente el impacto por lo general viene siendo positivo porque Colombia ha hecho subastas de energía limpia, que lo que hace esta subasta es que si usted quiere montar un parque de energía acá en el país, pues ofrézcame el mejor precio y a cuántos años. Entonces realmente en vez de subir los precios tienden a bajar. Obviamente cuando uno ya mira la inflación, porque esto es ajustado al IPC, cuando uno mira inflación y demás, uno los ve como estable, porque pues ningún productor va a venir a decir, bueno, los generadores acá dan la energía a 200 pesos por decir algo, yo la voy a dar a 100. Eso no pasa. Siguen siendo por los mismos niveles, solo que cambian la duración de los contratos. Entonces, cuando haya masificación, va a ser muy sencillo porque cuando usted tiene libertad de opciones, usted puede decidir. Y cuando usted es el que tiene el poder de decisión, pues usted toma la opción más barata. Pero no hay esa libertad de opciones en este momento en la generación. Entonces, eso es un tema complejo
pues que está en el mercado energético, donde hay compra y venta de energía todos los días, y hay contratos a largo plazo y contratos a corto plazo, que eso es la bolsa de valores de energía. Entonces realmente no se va a ver un impacto en el consumidor final, sino es más bien a través del distribuidor que usted contrate para su servicio. Vale. Sebas, ¿alguna otra pregunta? No, de mi lado no. Ha sido súper interesante hablar con vos. No, muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro del planeta, de la humanidad habitando el planeta? ¿Vamos a lograr sobrevivir o cómo la ves? Mm, pues yo digo que el planeta da señales, ¿cierto? Va a haber momentos de complicaciones, pero el planeta, lastimosamente hay muchas catástrofes, pero yo pienso que ese es el planeta sacudiéndose un poquito, ¿cierto? Ujú. Ahorita estamos en un crecimiento poblacional que obviamente va a empezar a decrecer, porque si uno mira la demografía, pues entre más países pasen de estar en vías de desarrollo a ser desarrollados, pues va a haber un decrecimiento, y realmente lo que más impacta al planeta es la cantidad de gente. Entonces, mientras empiece a haber un decrecimiento, pues eso va a llevarnos a que la tasa de natalidad va a ser menor